Hola, buen día. Espero que se encuentren bien todos ustedes con toda su familia. En esta clase voy a explicar las resistencias en serie. Voy a crear un circuito. Entonces, esperamos a que cargue multisim. Bueno, vamos entonces a poner primero la fuente de voltaje en DC. La colocamos en el lienzo de trabajo. Voy a colocar 3 resistencias. Copio esta, coloco aquí. Voy a subir un poquito, que estén a la misma altura. Voy a copiar y la siguiente la pego aquí. La voy a rotar. Ahora voy a empezar a unir los elementos. ¿Sí? Unimos. Listo. Ya tenemos este circuito. Observen que está conformado por una fuente de voltaje de 12 volts y 3 resistencias. Vamos a cambiar el valor de R2. Le damos doble clic al elemento para que nos aparezcan sus propiedades aquí en el panel del lado derecho. Vamos a ponerle 5K a esta segunda resistencia. Y a R3 también le damos doble clic para que aparezcan las propiedades de R3 y le cambiamos el valor. Vamos a poner una de 10K. Listo. Bueno, ahora lo que quiero explicarles es que las resistencias están en serie cuando están en una misma rama. Esto es decir, de otra manera, dicho de otra manera, cuando están conectadas y no hay ninguna bifurcación en la trayectoria. Por ejemplo, aquí estoy recorriendo la trayectoria en el sentido de las manecillas del reloj y observo que no hay bifurcaciones, o sea, no hay derivaciones. Imaginemos que fuera una tubería aquí. Entonces, en esta tubería no hay desviaciones de flujo. Voy a colocar una tercera resistencia, una cuarta resistencia. Vamos a ver, la rotamos. La rotamos aquí. Vamos a conectarla aquí. Listo. Bueno, ya tenemos otro circuito. Este circuito, observen que tenemos tres mallas, tres trayectorias cerradas. Una malla es una trayectoria cerrada. ¿Cuáles son esas tres? Esta primera, observen aquí. Estoy recorriendo con el cursor esta primera trayectoria. La segunda trayectoria cerrada la puedo dibujar aquí. Y la última trayectoria cerrada, todo el contorno, todo el perímetro. Entonces tenemos un circuito con tres trayectorias cerradas. Ahora observen, si hacemos pasar un flujo de electrones aquí, observamos que pasamos por R1, pasamos por R2 y no hay bifurcaciones hasta llegar a este punto. En este punto, exactamente en este punto, hay derivaciones. Eso quiere decir que una parte del flujo de corriente se tiene que desviar para acá y la otra se va por esta rama. Entonces, observen que hasta aquí, en esta parte, no hay bifurcaciones. Entonces, en esta parte tenemos una rama. Tenemos una rama donde estos tres elementos, que son la fuente de voltaje, la resistencia R1 y resistencia R2, están conectadas en serie. Pero llegamos a este punto y aquí la corriente, una parte se desvió hacia acá y la otra se tuvo que haber desviado hacia acá.
Entonces, esta no está en serie con esta resistencia, ni esta R4 tampoco está en serie con estos elementos. Aquí ya es otra rama, es una ramificación, es una rama, y aquí es otra. Por ejemplo, si aquí fluyeran 10 amperes y 3 se van por acá, entonces el resto se va por esta rama, se irían 7 amperes. Entonces, como no tienen la misma corriente, no están en la misma rama, o sea, se bifurcó, esta es una bifurcación, entonces estas dos resistencias no están en serie con estas. Voy a hacer un circuito más grande, vamos a modificarlo. Aquí, un poco más. Y voy a colocar otra resistencia. Está aquí. La voy a rotar y la voy a introducir aquí. Esperamos hasta que se conecte. Pero observemos, aquí ya estoy poniendo otra resistencia en la rama donde está R3. Ya está cargando el sistema. Observen que con esta nueva configuración seguimos teniendo tres circuitos cerrados, tres trayectorias cerradas. A su vez podemos decir que tenemos tres ramas. Observen, esta es una rama, o sea, estos elementos que están en una rama están en serie. Seguimos teniendo aquí otra rama y aquí otra. En esta rama tenemos dos elementos conectados. Hacemos fluir una corriente empezando en este punto hacia abajo y observen que avanzamos y no hay bifurcaciones, no hay derivaciones hasta llegar a este punto. En este punto, si la fuente de corriente fuera debido a esta rama, entonces aquí se desviaría una parte hacia la izquierda y otra parte hacia la derecha. Entonces aquí hay una bifurcación. De aquí hasta acá no hay bifurcaciones, estos dos elementos están en serie. Entonces seguimos teniendo aquí en esta parte una rama con una sola resistencia. Aquí tenemos una rama con tres elementos, una fuente y dos resistencias. Entonces en serie pueden estar diferentes elementos, siempre y cuando estén en una misma rama, en una trayectoria donde no hay bifurcaciones. Pueden ser diodos, capacitores, etcétera, varios elementos. Espero que me haya dado a entender hasta este momento con las resistencias en serie. Ahora vamos a continuar con el estudio de resistencias en serie y vamos a ver los circuitos equivalentes. Voy a dibujar un circuito con una fuente de voltaje de 12 volts y tres resistencias en serie. Y quiero cambiar este circuito por uno que tenga una fuente de 12 volts, la misma fuente de 12 volts, pero una resistencia, una sola resistencia que sea equivalente a las tres del circuito izquierdo. ¿Qué debe suceder para pasar de uno hacia el otro?